cortó el video. Continuamos con el tema del llenado de la tabla de amortización. Entonces les decía que algunos de los datos ya los tenemos, por ejemplo, de cuántos son los pagos mensuales. Lo obtuvimos aquí en el inciso A. El pago mensual es de 17,852.58. En el periodo 1 o fin de mes, perdón, en el periodo 0, es decir, el periodo 0 es cuando hacen el préstamo, cuando le hacen el préstamo. Ahí pues no va a ser ningún pago, entonces se queda en blanco. Pero después de eso hay 6 periodos en donde va a estar haciendo pagos de 17,852.58. Entonces, en los 6 pagos, van a ser 6 pagos iguales, va a la misma cantidad, 17,852.58, nuevamente 17,852.58, y así en todos los renglones. Aquí en el último renglón es el símbolo de sumatoria. Ese va a ir hasta el último y ahorita les voy a explicar de ahí qué es lo que se va a llenar en ese último renglón. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos el saldo insoluto en el periodo 0, es decir, al momento de que le hacen el préstamo. Ya ven que les decía que el saldo insoluto son los derechos del acreedor sobre un bien dado en garantía. Si ustedes firman un pagaré por 100,000 pesos, porque pidieron prestado y firman su pagaré por 100,000 pesos, su acreedor va a tener derecho sobre esos 100,000 pesos hasta que ustedes empiecen a hacer pagos. Entonces, el saldo insoluto en el periodo 0 es de 100,000. Los derechos del deudor, pues es 0, porque como no ha hecho ningún pago, recuerden que estos derechos del deudor aumentan cuando el deudor empieza a hacer pagos. En los derechos del acreedor como tal, al principio el acreedor tiene el 100% de todos los derechos de la deuda y el deudor va a tener 0. Aquí, bueno, si quieren poner el símbolo de porcentaje está bien, si no, no hay problema, nada más le ponen 100. Ahora sí, vamos a empezar a llenar lo demás. Tenemos el monto de los intereses, es lo que vamos a sacar primero. ¿Cómo lo vamos a sacar? Vamos a multiplicar el saldo insoluto, que son 100,000, por el punto 0,2. ¿Se acuerdan que cuando resolvimos aquí el inciso A, obtuvimos la tasa de interés? Tenemos que la tasa de interés es del punto 0,2. Entonces, por eso son 100,000 por el punto 0,2. Y nos da un total de 2,000. Ese es el monto de intereses en el primer pago mensual que hace. Ahora, ¿cuánto es de la amortización? Para sacar el monto de amortización solamente vamos a restar los 17,852, que es lo que está pagando en total. 17,852.58 menos 2,000, que corresponden a los intereses. Y tenemos que el monto de amortización es de 15,852.58. Entonces, prácticamente lo que quiere decir esto es que yo estoy pagando 17,852.58, sí, pero este monto me incluye ya los intereses y me incluye también la amortización. Ahora, ¿de cuánto va a ser su saldo insoluto? El nuevo saldo insoluto después de que yo hago el primer pago, lo voy a obtener restando 100,000 menos la amortización, 15,852.58. Es decir, es el saldo insoluto anterior menos la amortización que estoy dando actualmente. Me da un total de 84,147.42.
Ese es el saldo insoluto. Ahora, ¿de cuántos son los derechos del deudor? Pues, como ya dio una amortización de 15.852.58, él va a tener derecho de esos 15.852.58. Esos son los derechos que tiene él hasta el momento, porque ha realizado solamente ese pago. En términos porcentuales, los derechos del acreedor, vamos a ver a cuánto equivalen. Para sacar los derechos, el porcentaje de derechos que tiene el acreedor, vamos a aplicar una regla de 3. Vamos a dividir. Vamos a hacer aquí una división de 100, que es el 100%, entre 100,000 por 84.147.42. Es decir, yo voy a multiplicar, perdón, voy a explicar una regla de 3 dividiendo los derechos del acreedor entre el saldo insoluto anterior, y eso lo voy a multiplicar por el nuevo saldo insoluto. Entonces son 100 entre 100,000. El resultado lo multiplico por 84.147.42 y me da un total de 84.14. ¿Y cómo saco el porcentaje de derechos del deudor? Aquí es muy sencillo. Solo voy a restar 100, que es el 100%, o sea, del 100% de la deuda, menos los derechos que tiene el acreedor, que son de 84.14, y me da aquí 15.86. Entonces, básicamente lo que voy a ir haciendo para sacar este porcentaje siempre es restarle del 100% al 100% de la deuda, le voy a restar los derechos que tenga el acreedor. Y el resultado va a ser igual a los derechos que tenga el deudor. Lo que deben notar aquí es que la suma de estos dos debe ser siempre 100, porque equivale al 100% de la deuda. Estos, como les decía, les explicaba al principio, van a ir disminuyendo conforme hace pagos y los derechos del deudor van a ir aumentando conforme hace pagos. Ahora vamos por el segundo periodo. Para calcular el monto de intereses del segundo periodo, lo vamos a hacer tomando en cuenta el saldo insoluto, pero el nuevo saldo insoluto. Entonces, son 84.147.42. A eso le aplico el punto, lo multiplico por el 0.02 y me dan 1.682.94. Uh 1.682.94 es lo que va a pagar de intereses. Y ahora vamos a restar 17.852.58 menos 1.682.94 y me dan 16.169.63. Es el monto ahora de la amortización. Ese es el monto ahora de la amortización. Y vamos a sacar el nuevo saldo insoluto. Para sacar el nuevo saldo insoluto voy a restar 84.147.42, que son el saldo insoluto que teníamos hasta el momento, menos lo que estoy dando de amortización, que son 16.169.63. Y nos da un total de 67.977.79.
67.977.79. ¿De cuántos son ahora los derechos del deudor? Los derechos del deudor, ahora tenemos que sumar los 15.852.58 de amortización, que corresponden al primer pago que hizo, más 16.169.63 de amortización del segundo pago que hizo. Y entonces tenemos que el monto de los derechos del deudor ahora va a ser de 32.022.21. 32.022.21. Y vamos a sacar los derechos del acreedor. Para esto igual vamos a aplicar la misma regla de 3. 100 entre 100.000 por el nuevo saldo insoluto, 67.977.79. Los derechos del acreedor ahora son de 67.97. $67.97. ¿Y de cuántos son los derechos del deudor? Simplemente vamos a restar 100, que es el 100%, menos 67.97. Acuérdense que todas estas cantidades, las de estas dos columnas, están expresadas en porcentajes. Entonces ahora los derechos del deudor son de 32.03. Vamos a continuar ahora con lo que corresponde al tercer pago que hace. Tenemos el nuevo, vamos a calcular el monto de intereses. El monto de intereses siempre lo vamos a ir calculando aplicando la tasa de interés que hayamos obtenido al nuevo saldo insoluto. Entonces, el nuevo saldo insoluto es de 67.977.79. Y esto va a ser por el punto 02. Nos dan 1.359.55. 1.359.55. Y para sacar la amortización, pues restamos el pago mensual, que fue de 17.852.58 menos 1.359.55. Y me da un total de 16.493.02.